Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta jornada final de Año Cero, el Simposio Internacional de Publicidad y Diseño organizado por el Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Jimena Rosselló, soy profesora de este mismo departamento y hoy estaré como moderadora. Agradecemos la asistencia tanto a la plataforma Zoom como a nuestra transmisión en vivo en YouTube Live y saludamos de forma muy especial a quienes nos ven desde países amigos, a nuestros y nuestras estudiantes, y por supuesto a quienes nos visitan desde otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Hemos dado un gran paso este año, el año cero, donde nos hemos aventurado a crear este simposio contra todas las adversidades. Hemos sido testigos ya de 3 días en donde nos hemos emocionado, reído y por supuesto, sobre todo, reflexionado. Para este último día tenemos a grandes invitados e invitadas del ámbito del diseño que sin duda dejarán una marca con sus presentaciones. Vivimos en una sociedad que valora y desea el respeto por los derechos humanos. El diseño puede aportar mucho a ese valor. Y una tremenda obra de nuestro primer invitado es precisamente el libro Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada, obra que fue seleccionada por la International Board of Books for Young People para representar a Chile en la exposición internacional Hello, My Dear Enemy. Así, vamos a comenzar con un importante invitado nacional, Roberto Oces. Es diseñador de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, es magíster en edición de libros de la Universidad Diego Portales, máster en Industrias Editoriales de la Universidad Pompeu Fabra. En 2006 y 2018 obtuvo el premio Amster Coré al diseño y la ilustración editorial. En 2009 fue finalista del premio Chile Diseño. Actualmente es académico investigador en el Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, en donde coordina el diploma en diseño editorial. Ha realizado diversos proyectos y dictado conferencias en torno al desarrollo del diseño y la tipografía en Chile. Es editor de estos tipos de la UTEM 1 y 2, en el año 2008 y 2009 respectivamente, especímenes tipográficos del diploma en tipografía digital FAU del año 2013 y Chile Gráfico del año 2014. Además, es autor de los libros que ya mencionamos, ¿cierto? Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada del 2008, Una fuente de luz, investigación histórica para la creación de la tipografía de la Biblioteca Nacional de Chile del año 2016 y Orígenes de la tipografía en Chile, impresos de la colonia y la independencia del año 2017. Ha diseñado además la fuente biblioteca, tipografía institucional de la Biblioteca Nacional de Chile, la cual fue presentada a través de la exposición Una fuente de luz. Además de todo esto, es director del portal de tipografía chilena Andes. Y hoy nos acompaña con su ponencia titulada Tipografías chilenas en el mercado internacional, nuevas oportunidades profesionales para el diseño. Roberto, entonces te dejo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias Jimena, muchas gracias a toda la organización, muy agradecido por poder participar y poder compartir con ustedes esta experiencia de investigación que he trabajado junto al profesor Mauricio Adame durante ya hace un tiempo. Esta es la primera vez que, digamos, socializamos el trabajo después de haber publicado un paper que da cuenta del trabajo que hicimos. Voy a iniciar compartir pantalla y a ver la presentación. Bueno, lo primero que quisiera decir es que el mundo de la tipografía es un mundo fascinante. En general, los estudiantes cuando participan de los cursos que hacemos, quedan prendados, un poco encantados con todo el universo de posibilidades que se abre cuando tú comienzas a investigar sobre tipografía. Debe ser para los diseñadores en comunicación visual, para los publicistas y para todas las personas que trabajen con tipografía, un desafío importante tener que seleccionar una tipografía adecuada para un determinado uso. De hecho, nosotros prácticamente dedicamos un semestre solo a establecer una base de criterios de uso de fuentes. Más que saber usarlas, a saber incluso seleccionarlas. ¿Cómo seleccionar bien una tipografía? En ese sentido, la tipografía tiene dos grandes mundos, podríamos decir. Uno que está vinculado al saber seleccionar y usar, y otro que está vinculado al desarrollar fuentes digitales, hoy digitales, ante tipos móviles, para poder, en ese sentido, proveer a los diseñadores y diseñadoras, publicistas, e insisto, todas las personas que trabajen con letras, de herramientas para poder, digamos, desarrollar sus piezas de comunicación de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido,
hemos tenido la oportunidad, yo al menos he tenido la oportunidad, de hacer ambas cosas, de desarrollar, por ejemplo, diseño de libros, diseño de marca, diseño de infografía, en donde aprender a usar tipografía, aprender a seleccionarla es relevante. Y también he tenido la oportunidad, el privilegio, de participar de procesos de diseño de fuente. En el año 2016 presentamos la tipografía de la Biblioteca Nacional, e incluso cuando la presentamos a la Biblioteca Nacional, les pareció tan interesante el proceso de desarrollo de la misma, que nos preguntaron si era posible que ese proceso que yo había expuesto se plasmara en un libro. Y efectivamente publicamos este ejemplar, que se llama Una fuente de luz, y lanzamos la tipografía el primer año como uso exclusivo para la Biblioteca Nacional, y a partir del segundo año se hizo un lanzamiento para liberar la fuente y que todo el mundo pudiera descargarla y utilizarla. En ese sentido, obviamente hubieron muchas cosas positivas. En estos momentos, por ejemplo, me toca ser evaluador de proyectos, de un tipo de proyecto, digamos, de gobierno, en donde llegan maquetas y diversos prototipos de cosas, de propuestas que hace la gente, y es bonito ver que entre esos prototipos de libros aparecen maquetas que están realizadas con la tipografía de la Biblioteca Nacional. Pero en ese momento en específico, cuando lanzamos la fuente, se generó también pequeñas controversias, pequeñas discusiones que desde mi perspectiva son necesarias y lo único que hacen es hacer que nuestra disciplina madure un poco. Siento que a veces puede ser que tenemos un poco de temor de, de enfrentar esas discusiones que desde mi perspectiva son necesarias. O sea, hay otros campos, por ejemplo, como la filosofía, en donde las preguntas, las discusiones, las controversias ayudan a ir avanzando y a ir clarificando. En ese sentido, pareciera que el diseño es un poco sensible a ese tipo de cosas. A mí en lo personal no me afecta para nada la discusión y me encanta tenerla, siempre y cuando obviamente apunten a crecer. En ese sentido, se discutió en ese momento el hecho de que esta tipografía fuera de alguna manera distribuida gratuitamente, es decir, que se regalara la posibilidad de poder utilizarla en cualquier contexto, comercial o no comercial. Hubieron algunos colegas que me manifestaron su descontento al respecto porque me dijeron que eso atentaba contra el sano desarrollo del mercado. Entonces, yo me propuse en ese momento tratar de indagar y aportar para que pudiéramos ver con mayor claridad cómo participar de ese mercado y si efectivamente el regalar una fuente afecta al funcionamiento de dicho mercado. Entonces, me percaté que la primera cosa es que muchas personas desconocen cómo funciona este mercado de la tipografía. Desconocen, por ejemplo, que hoy es una posibilidad más que concreta y diría yo incluso muy beneficiosa para un montón de jóvenes que están egresando de las carreras de diseño o de disciplinas afines que tienen la posibilidad de dedicarse a esto. Hoy día hay muchas personas en Chile que están viviendo exclusivamente de diseñar tipografía. Entonces eso es lo que hicimos. Lo que hicimos fue en ese momento, yo trabajaba con Mauricio Adame, trabajó conmigo en la Universidad de Chile, en la docencia durante mucho tiempo. En ese momento él egresa, desarrolla un proyecto de título de muy buen nivel de tipografía, y yo le propongo que sigamos trabajando juntos y que desarrollemos una investigación. Y ahí nos abocamos a desarrollar ese proyecto de lleno. Fue un periodo muy intenso, breve más bien dicho, pero de mucha intensidad para la investigación, y posteriormente se desarrolló un artículo para publicar los resultados de esa investigación. Yo lo que les voy a hacer ahora es una muestra, un resumen de eso, pero si ustedes quieren tener el detalle de todo lo que voy a mostrar, está todo disponible en el sitio web de la revista 180 de la UDP. En el último número de la revista, si no me equivoco, del mes de julio pasado, apareció publicado este artículo que, insisto, tiene el detalle. Lo que no tiene ese artículo son todas las cuestiones que yo les voy a contar que son más bien anecdóticas y le dan un poco de humanidad a este asunto, como lo que acabo de contar, que es el motivo de por qué surge las ganas de investigar esto. Entonces, lo que hicimos básicamente fue un catastro de las fuentes chilenas que se comercializan internacionalmente en MyFonts entre 2011 y 2018. Las fechas son bastante obvias. 2011 es el primer momento en que una fuente chilena ingresa a MyFonts para ser comercializada.
internacionalmente. Y digo internacionalmente porque la gente lo que no entiende o lo que no sabe en general, cuando digo la gente me refiero a la gente común y corriente, no a nosotros los que estamos metidos en el diseño o en las disciplinas afines. Lo que la gente desconoce es que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, las licencias tipográficas están resguardadas y se comercializan bajo todos los marcos legales respectivos de cualquier software. Lo que hay que entender es que la tipografía en sí no es un archivo como una imagen, no es un archivo como un JPG o como un GIF. La tipografía es más bien un software, un microsoftware, y eso lo pueden constatar fácilmente porque cuando copian una tipografía a la carpeta fuente en Mac o en PC, no dice copiando, dice instalando, como cualquier software lo diría. Entonces, eso hace, por ejemplo, que al tener muchas fuentes instaladas en el computador, todo el sistema se haga más lento, porque tienes instalados muchos programas que están funcionando en paralelo. Y la solución para eso es tener un software específico que administra todos estos microsoftwares, ¿no es cierto? Y esos son los gestores de fuentes, como el Font Explorer o el Fontbase, por ejemplo. En ese sentido, lo que hay que entender también, creo yo que es muy necesario, es que uno no comercializa la fuente en sí. Lo que se está comercializando es la licencia de uso de esa fuente. Para que se entienda bien, básicamente yo puedo entregarle hoy a todos los que están acá una carpeta en donde estén todos los software de Adobe. Pero cuando ustedes los quieran ocupar, no van a poder porque Adobe tiene un sistema que impide que si no tienes la licencia no lo puedas usar, pero sí lo puedes tener instalado en tu computador. Por lo tanto, las tipografías sí se pueden distribuir, aunque los marcos legales impiden que tú puedas distribuir, digamos, sin restricciones, cosas que no te pertenecen. En ese sentido, tener una fuente no es lo mismo que tener la licencia para poder utilizarla. Y lo que se comercializa en MyFonts son las licencias de uso de la fuente. Y esas licencias tienen distintas categorías. Por ejemplo, hay licencias que son para uso en impresos, hay licencias que son para uso en web, hay licencias que son para uso en aplicaciones. ¿Sí? El estudio que hicimos entonces contempla las fuentes chilenas que se comercializan en MyFonts entre 2011 y 2018 y se realizó entre septiembre del 2018 y abril de 2019. Como les decía, el mecanismo de comercialización de la fuente implica de al menos 4 componentes fundamentales. Tiene que haber un diseñador o diseñadora de las fuentes, alguien que cree el alfabeto, alguien que lo programe. Luego tiene que estar la fuente misma, que lo que voy a comercializar es la licencia de uso de esa fuente, pero ese software, ese pequeño programita, en la tipografía, tiene que existir. Luego hay una fundición tipográfica, que puede estar encargada de la misma creación de la fuente, o puede funcionar más bien como una suerte de respaldo para la distribución de la misma. ¿Sí? Esto se parece un poco a las editoriales, porque hay editoriales que tienen proyectos de libro propios en los que contratan autores para que escriban determinados textos que van a constituir parte del libro o proyecto editorial que tienen. Pero también puede ser que llegue el autor con su libro y le solicite los servicios editoriales para que el texto que trae se transforme en un libro. ¿Sí? Básicamente es algo muy similar. Y por último, en ese sentido, aparecen las distribuidoras. Las distribuidoras que vendría a ser MyFonts. Una distribuidora de fuente es un sitio web que se encarga específicamente de comercializar las tipografías, y esas tipografías, ¿no es cierto?, provienen de una fundición o directamente de un diseñador de tipos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no ir directamente a la distribuidora? Básicamente, porque las fundiciones van adquiriendo un cierto renombre, un cierto prestigio, que otorga respaldo a los diseñadores de fuente. Entonces las personas, como en muchos contextos comerciales, van a preferir comprarle a una fundición, a la cual ya conocen y conocen la calidad de las fuentes, que a un diseñador que están recién conociendo. Por lo tanto, los diseñadores se acogen a las fundiciones para contar con ese respaldo y poder despegar profesionalmente en el diseño de fuentes. Hay muchos diseñadores de fuentes que con el tiempo se alejan de la fundición tipográfica con la que participaron al comienzo y desarrollan sus propios proyectos tipográficos. En ese sentido, ¿por qué elegimos MyFonts? Todo el estudio que hicimos nos basamos en la información presente en MyFonts, básicamente porque es el mayor repositorio de fuentes que existe en el mundo.
obviamente de fuentes de pago y de fuentes de buen nivel. En donde, fuentes de buen nivel me refiero a fuentes que están bien programadas, bien dibujadas, y que poseen todos los signos necesarios para poder escribir en los contextos que tú requieras, ¿sí? Son más de 130.000 fuentes las que están disponibles en MyFonts para vender, son cerca de 900 fundiciones. Y esto es un dato interesante, este es un dato muy interesante. El 77% de las personas que compran fuentes o que utilizan fuentes visitan primero MyFonts con un 77%, ¿no es cierto? Luego Google Fonts con un 43% y finalmente DaFont. Esto supone a veces un golpe, digamos, al espíritu de algunas personas porque dicen, pero ¿cómo van a visitar más un sitio en donde se venden tipografías que un sitio en donde se regalan como DaFont? Bueno, es porque podríamos decir en el primer mundo o en espacios en donde esto está normado y en donde funciona, digamos, como tiene que funcionar, en donde se reconoce el valor del trabajo hecho por los diseñadores y diseñadoras de fuentes, existe mucha más, es mucho más común el buscar tipografías para realizar proyectos. En ese sentido, DaFont está en último lugar de estos tres, porque las fuentes de DaFont, si bien son regaladas, son de pésima calidad. Y hay pero montones de argumentos con los cuales se podría describir, no es el momento ahora, pero hay montones de argumentos con los que se podría describir consistentemente por qué no tienen buena calidad. Ese dato y muchos otros que aparecen en este informe provienen de un estudio que se llama Font Purchasing Habits Survey, que se ha realizado desde el 2016 hasta el 2019 por Mary Catherine Flack, que ella lo que hace en el sitio web que está escrito ahí, fontsurvey.com, es hacer un estudio de hábitos de compra de las personas que compran tipografía en MyFonts. Y ahí, desde mi perspectiva, toda aquella persona diseñadora, diseñador, publicista, quien sea, que esté interesado en crear fuentes, lo primero que debe hacer es revisar esos estudios, que son muy didácticos, muy sencillos, están muy bien diseñados, son súper acotados, y lo que te entregan es una visualización completa de cómo está funcionando el mercado de la tipografía. Por ejemplo, vas a saber qué realmente valora una persona que compra una fuente. La cantidad de signos que tiene, la cantidad de variantes, el nivel de dibujo, cuántas ligaduras trae, las características OpenType, qué es lo que más le importa a la gente que compra. Si tú sabes eso, vas a saber cómo vender mejor. Entonces, claro, lo que hay que entender es que acá lo que se comercializan son fuentes de retail, fuentes que se venden, licencias que se venden a bajo costo, pero en altos volúmenes. Y eso también cuesta que se entienda, o sea, no se tienen estimaciones claras de cuánto podría llegar a aportar, digamos, económicamente el comercializar una fuente. Bueno, básicamente tienen que verlo así. Hay un promedio de valor de licencia, que deben ser $20 en MyFonts. De esos $20, más o menos un 40% es para MyFonts como distribuidora. A ustedes les puede parecer elevado ese porcentaje, pero en el mundo del libro, por ejemplo, las librerías y las distribuidoras funcionan con márgenes similares. Ahora bien, de ese 40%, supongamos que ese 40% son $12 los que van directamente a la fundición. La fundición seguramente tendrá también un porcentaje y luego le llegará un porcentaje al diseñador. Pero lo que la gente no comprende, y lo que debería comprender, creo yo, porque te ayuda a tener más perspectiva sobre esto, es que, por ejemplo, una universidad que tiene 10 laboratorios en Holanda, en Estados Unidos, necesita comprar licencias para cada uno de los computadores de esos laboratorios. Por lo tanto, no compra una licencia, compra 100 licencias. Y esos son los montos que se empiezan a mover cuando tu tipografía logra calar en el mercado e instalarse como una, por ejemplo, bestseller, como una de las tipografías más vendidas. Y crean, por favor, los invito a revisar en este momento. Yo hace rato que no me meto a esto. Los invito a revisar y podría asegurarles que dentro de las 30 más vendidas en el último mes aparecen fuentes chilenas. Las fuentes chilenas han tenido un posicionamiento tremendo en ese sentido. Hay fuentes que han estado durante meses en los primeros 5 lugares de las más vendidas en el mundo. Entonces, es un tema interesante y no menor. Ahora,
Si vamos a hacer un repositorio de fuentes chilenas, lo primero que deberíamos preguntarnos es cómo determinar cuando una fuente es chilena o no. En los procesos de investigación, lo que más importa desde mi perspectiva son los métodos, porque los métodos son replicables, los métodos son universales, los métodos permiten que en otros contextos otras personas puedan utilizar esa misma mecánica para llegar a resultados. En ese sentido, lo importante aquí, en este contexto en específico, en este proyecto en específico, más que tener una discusión filosófica o política demasiado profunda sobre qué es chileno y qué no lo es generar un mecanismo, un criterio que permita establecer cuándo para nosotros y para este estudio una fuente es chilena. Entonces nosotros tomamos una determinación como hay que tomarla en estos casos. El esquema que hicimos fue de la siguiente manera. Definimos primero la nacionalidad del autor o autora, luego la nacionalidad de la fundición, y luego el país en donde fue desarrollada la fuente. Entonces, básicamente, dijimos, si existe una coincidencia, es decir, si la nacionalidad del autor o autora coincide con la nacionalidad de la fundición, es decir, si el autor o autora es chilena y la fundición es chilena, entonces esa fuente es chilena, independientemente de que haya sido diseñada en Australia o en Marruecos, por así decir. Ahora bien, si el autor es chileno, ¿sí? Pero la fundición no es chilena, pero la tipografía fue desarrollada en Chile, esa tipografía también es considerada como chilena. Por otro lado, si la nacionalidad de la fundición es chilena y el país donde se desarrolló es Chile, independientemente que sea un extranjero quien la haya estado diseñando, esa fuente también es considerada como chilena. Esa nacionalidad de autor, esa nacionalidad de la fundición, no la ponemos nosotros, está presente en MyFonts. Cada autor debe poner una afiliación, digamos, de país, en términos de fundición y de autor en MyFonts. Lo único que hicimos en algunos casos fue corroborar que la fuente haya sido diseñada en el contexto mismo en donde está situada el autor y la fundición. Y el método funciona de esta manera. Este método lo llamamos método de filiación territorial, es decir, cómo se conecta con un determinado territorio. Por ejemplo, la fuente Escualo, de Juan Pablo de Gregorio, de la Fundición Letritas. El autor es chileno, la fundición es chilena, pero fue realizada en Alemania. Entonces, esa es una fuente chilena. Y si alguien me dice, no, esa fuente fue desarrollada la mitad en Chile y la mitad en Alemania, no es algo trascendente porque el match ya se produjo entre autor y fundición. En el caso de la tipografía Amstel de Francisco Gálvez, la fundición a través de la que la comercializa es Pampa Type, que es una fundición argentina, ¿sí? Pero el autor es nacional y fue desarrollada en territorio nacional. De hecho, se llama Amstel, ¿no es cierto?, en honor al diseñador polaco Mauricio Amstel, pero seguramente vinculada a todo y a todo el aporte que hizo en nuestro país. En ese sentido tenemos el caso, por ejemplo, de Café Brasil de Sofía Amor, que ella es brasileña. Entonces, la nacionalidad de la autora no coincide, pero sí coincide que fue hecha acá y que fue hecha en territorio nacional. Insisto, más que discutir o que, por ejemplo, pueda llegar Sofía y decirme yo no siento que esto sea chileno, sí. Simplemente nosotros estamos definiendo un método, ¿sí? Y les puedo asegurar que de las 340 tipografías que encontramos, son pocas las que generan conflicto respecto de la gran mayoría. Entonces, lo que hicimos fue crear un Excel gigante en donde vamos colocando el nombre de la tipografía, de la familia tipográfica, luego identificamos si era una fuente de display de texto, su clasificación tipográfica, basándonos en la clasificación Box-Atipi, que sabemos que es una clasificación cuestionada, pero que para los efectos de un proceso metodológico como este, era lo más universal, por así decirlo. Si en algún momento se establecieran criterios para cambiar la clasificación, no habría problema. Pero lo importante acá, insisto, es el método, más que los resultados en sí mismos. Luego, si es serif o sans, luego, quién es el autor o autora de la fuente, la nacionalidad, hicimos también una distinción por género, coautores, lo mismo, la fundición, el país, la fecha, el debut en MyFonts, incluso tenemos el Excel sigue hacia el lado y tenemos puesto ahí si estuvo en los bestsellers, si estuvo en alguna otra clasificación especial de las que tiene MyFonts. Entonces, con todo esto listo, pudimos empezar a hacer un ejercicio
de mediciones mediante gráficos y tablas, para comprender un poquitito toda esta digamos, tabla gigantesca. Son 340 fuentes entre 2011 y 2018. Y así, por ejemplo, lo primero que hicimos fue ordenarlas. Están ordenadas por orden alfabético y están ordenadas por año. Obviamente aquí es una parte nomás del cuadro completo, pero ahí uno puede ver, por ejemplo, cuántas fuentes se hicieron en 2011, 2012, 2013, 2014, y uno podría identificar rápidamente de qué año es qué tipografía de las que están funcionando en el mercado. Respecto de los datos, esta parte la voy a pasar más rápido porque me parece que ustedes pueden consultarlo directamente en el artículo publicado. Entonces vamos a ir más rápido, pero voy a mostrar algunas cosas que son interesantes, muy precisas. Este es el desarrollo completo que se ha dado a la fuente. Si se fijan, en el 2014 se generó el despegue. Doblamos la cantidad de producción de tipografía. ¿Sí? Y de ahí, y en ese sentido se generó una suerte de patrón. O sea, uno podría decir que ya hay un promedio de producción de fuentes chilenas que está entre los 55 y 60 fuentes por año. Existen equipos que están trabajando, o sea, existen grupos de personas que están produciendo tipografías como equipo, existen diseñadoras que están trabajando solas, conformando equipos también, y hombres. En ese sentido, los equipos son, si no me equivoco, Verx Studio, Latino Type y Mendoza Vergara, y claro, los diseñadores individuales hay muchos. Vamos a ver el tema de las mujeres, que es bien interesante. Las mujeres, si bien son una cuarta parte de la proporción de hombres, este dato es interesante, creo yo, porque al menos en las escuelas de diseño donde me ha tocado hacer clases, siempre la proporción es más bien inversa de estudiantes. Hay más mujeres que estudian diseño que hombres, y cuando se produce esto uno podría tratar de entender o de indagar de por qué está ocurriendo. Como les dije, casi 4 veces la cantidad de hombres que la de mujeres. No todos los diseñadores que diseñan fuentes chilenas son chilenos. Algunos, nombraba el caso de Sofía, que viene de Brasil, se quedó a vivir en Chile y está trabajando haciendo una fuente, la verdad, maravillosa, de primer nivel. Hasta creo que es un orgullo considerarla chilena, hasta creo que nos beneficia considerarla chilena por todo el trabajo que ha hecho. Pero aquí podríamos ver algunos países de los que provienen algunas personas que están trabajando en Chile desarrollando fuentes. ¿Sí? En el caso de Venezuela tenemos a Rodrigo Valenzuela, que trabajó en el proyecto de la Biblioteca Nacional. Fue la persona que programó y hizo el espaciado, por ejemplo, que es algo no menor, es algo importantísimo. Y hoy día, si no me equivoco, es jefe de proyecto en Latino Type, si no me equivoco. Y así, muchos casos de personas que se han venido a Chile y están trabajando o que comercializan fuentes, digamos, con las fundiciones chilenas. Una distinción de equipos, participación de hombres y mujeres y equipo. Y aquí, por ejemplo, tenemos la lista completa de mujeres que han desarrollado fuentes, y tenemos algunos casos en donde hay diseñadoras muy prolíficas que están produciendo muchas fuentes, y que yo me aventuraría a decir que el 2019 esto subió aún más, me aventuraría a decir. Pero un dato interesante, creo yo, de tener en cuenta, es que Sofía Amor, dijimos, no es chilena. Ahora, a lo mejor es chilena, yo no lo desconozco, pero sé que es una persona que llegó desde Brasil en algún momento. No tengo datos tan precisos en ese sentido, les ruego me disculpen, pero lo interesante del dato es otra cosa. Fíjense que Paula Nasal y Gisela Mendoza, ninguna de las dos es de la región metropolitana. Entonces, curiosamente, las mujeres que más producen tipografía, por lejos, no son de región o no son de Chile. Y ese es un dato que a mí me parece interesante de tener en cuenta. Una cosa fundamental de saber para entender cómo funciona la comercialización es la clasificación de las fuentes que se están comercializando. En ese sentido, es apabullante el nivel de producción que tienen las tipografías llamadas gráficas y las humanistas sans respecto del resto. Si se fijan, el total de fuentes son 340 y 219 en total corresponden solo a humanistas sans y gráficas. Aquí yo me detengo porque me parece que aquí esto te da para levantar algunas tesis quizás arriesgadas, pero yo me la juego. Me la juego porque hoy las tendencias, la gráfica de tendencia, aquello que está de moda, ¿no es cierto?, tiene esta dicotomía marcada. Uno podría decir, ¿qué es aquello que se refleja en la humanista sans? Bueno, toda la gráfica limpia, contemporánea, un poco flúor, ¿no es cierto?, que promueve, por ejemplo, Spotify,
o vinculada con los computadores Apple, toda esta cosa limpia, muy bien ordenada. Y por otro lado, las gráficas, si uno las busca, tienen una reminiscencia pero marcadísima de la vintage publicity, de la publicidad antigua. Si ustedes hagan el ejercicio de colocar en Google Imágenes publicity vintage letters y les van a aparecer una serie de anuncios comerciales del comienzo del siglo XIX, ¿no es cierto?, que son muy característicos y son la base de inspiración para las fuentes que ya se están comercializando. El hipster tiene una conexión con eso, el mundo hipster. Entonces, insisto, hay que entender que aquí estas tendencias son importantes. Y hay que entender una cosa también, para los que quieren iniciarse en esto. Lamentablemente, trabajar en el mercado y trabajar en las tendencias implica que a veces tenemos que sacrificar determinados gustos o determinadas intenciones en pos de conseguir el objetivo, que es vivir de esto, vender, ¿no es cierto? Porque yo puedo querer diseñar pantalones pata elefante, pero si el mundo está comprando pantalones pitillo, es difícil que mi negocio pueda prosperar. No imposible, pero difícil. Es mejor entender bien cómo funcionan las tendencias para poder situarse en ese contexto, creo yo, y vivir de aquello. ¿Qué está pasando con este tipo de fuentes más clásicas? ¿No es cierto? Es difícil, pero la producción es bajísima. Así como es bajísima también la producción de tipografías para texto continuo versus las display. Y es porque las tipografías de texto continuo requieren de un esfuerzo gigante para materializarlo. Es por eso que las tipografías de texto continuo básicamente no son tipografías de retail. Es lo que uno podría comprender con este torto. Porque requieren de un esfuerzo gigante, porque tienen mayores costos y porque no se comercializan a la velocidad que se comercializa una display. Tipografías con y sin serifas, obviamente las con serifas son las verdes y las sin serifas son las moradas. Entonces las diferencias son bastante claras entre las preferencias, sin serifas por sobre las serifas. ¿Se fijan? Latinotype, obviamente, como fueron los primeros en partir, son los que tienen más fuentes publicadas. Seguramente hoy día superan las 160 y deben haber, no sé, calculo unas 10 más o 12 más, me imagino. Pero se producen cosas interesantes también. Quien sigue a Latinotype es Rodrigo Tipo y luego W Foundry, que tuvo una explosión al salir importante. Sin embargo, cuando uno analiza esto, que es la cantidad de variantes que están produciendo las fuentes, es decir, las variantes están dadas por el peso, por ejemplo, de thin a black, ahí la cosa se equipara un poco y uno puede ver, por ejemplo, que Rodrigo Tipo pasa de tener en un segundo lugar claro a estar en un tercer lugar igual de claro. O sea, W Foundry produce fuentes con muchas más variantes que Rodrigo Tipo. Una fuente con más variantes tiene mayor valor en su licencia, por ejemplo. Y si uno ve el promedio de variantes, ahí es bastante equilibrado. Los software han permitido que hoy día las variantes se homologuen más bien y podamos producir fuentes sin serifas con una cantidad de variantes que ya predeterminada. Porque el software lo que haces tú es definir dos polos o tres y el software fabrica todos los intermedios mediante programación. Eso. Como conclusiones, me gustaría decir que pienso que aquí hay un espacio laboral latente. Pienso que decir que hay cosas que se sacrifican, gustos, preferencias, intenciones, en pos de comercializar y vender fuentes, no es ningún pecado desde mi perspectiva. Yo quiero promover la idea de que si alguien está interesado en vivir de esto, debe indagar y debe, digamos, ingresar a este mundo con tranquilidad. No me parece que esto impida que paralelamente alguien pueda desarrollar otro tipo de proyectos tipográficos que coexistan en su propia vida y que le entreguen, digamos, el estímulo necesario para poder avanzar. Entonces, quiero enfatizar que no estoy en contra del desarrollo del mercado para nada, que al contrario, favorezco que la gente pueda vivir haciendo lo que le gusta. Y en ese sentido, la invitación es a eso mismo. Creo que hay datos súper concretos acá, creo que lo que hicimos les va a servir a los jóvenes para ver y tener claridad de hacia dónde pueden ir, intuyo. Y respecto de las proyecciones, esto es algo que no está publicado y que no hemos comentado con nadie. Pero yo quise aprovechar este espacio para comentarlo con ustedes. Es algo que llamamos un teaser de lo que viene. Porque nosotros no nos quisimos quedar solo con este estado del arte sobre lo que se está haciendo y punto, sino que quisimos ir un poco más lejos.
y voy a compartir esto con ustedes, insisto, no está publicado en ninguna parte, así que gracias a Publisac por permitirme compartírselo. ¿Qué es lo que hicimos? Además de hacer estas columnas tan concretas, tan claras en términos de lo que están rescatando, agregamos una sección completa que se llama Discurso e Ideas, ¿sí? Entonces, fuimos, cada fuente que se sube y se comercializa en MyFont tiene una descripción hecha por la fundición o por los autores o autoras. En ese sentido, lo que hicimos fue rescatar todos los conceptos que están declarados como conceptos de origen por el autor, autora o fundición, todos los conceptos que están vinculados a los objetivos de la fuente, todos los conceptos que están vinculados también a su funcionamiento, y algunas cosas que son referentes a su forma, que los mismos autores o autoras evidencian. Pero todavía más, este es el paso que a mí me parece fundamental, porque toda esa constatación alguien podría discutirla y decir, sí, lo que pasa es que no quise decir eso, o lo dije en referencia a otra cosa, qué sé yo. Entonces, para resguardar una objetividad, yo sé que no hay una objetividad absoluta, pero para resguardar una objetividad más o menos consistente, recurrimos a una herramienta, disculpen, que se creó en Stanford y que fue publicada en un paper por Tautanova y otros investigadores en el 2003. Básicamente, es un software, una herramienta en línea que se llama Part of Speech, las partes del discurso, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace este software? Tú metes un texto y te devuelve todo remarcado para que tú puedas identificar, digamos, consistentemente, qué es sustantivo, qué es verbo y qué es adjetivo. En ese sentido, lo que hicimos fue rescatar los tres adjetivos que estaba identificando, los tres principales adjetivos que estaba identificando el software de la fuente. Y así obtenemos ahora una nube de conceptos, de ideas y de discursos que son pertinentes, que están presentes en el trasfondo de las fuentes chilenas que se están comercializando internacionalmente en MyFonts. Y eso es fantástico porque podemos corroborar lo que estamos diciendo. ¿Es realmente una expresión cultural la tipografía chilena puesta en el mercado? Esa pregunta se puede empezar a responder cuando tenemos claras cuáles son esas ideas que están ahí. Y cuando tenemos claras esas ideas, también podemos empezar a reflexionar otras cosas. ¿Qué está haciendo el mercado con la tipografía hoy día, por ejemplo? ¿Qué está haciendo el mercado con el diseño hoy día? ¿Qué estamos sacrificando cuando dejamos que el mercado, digamos, tome decisiones en ese sentido, tendencias mediante? Lo que hicimos fue hacer un conteo de todos los conceptos que estaban ahí para ver cuáles eran los más repetidos. Y así saber cuál es el concepto esencial de las tipografías chilenas. Y el resultado es este. Por lejos, el concepto que más aparece es amigable. O sea, las fuentes buscan ser amigables. En segundo lugar, funcionales y versátiles. ¿Sí? Y en cuarto lugar, limpias. Uno creo que ya es como evidente que hay una distancia con la cultura chilena. No sé si la cultura chilena es tan amigable, tan funcional, tan versátil y tan limpia. ¿Sí? Pero sigamos. Disculpen, hay un error ortográfico ahí. Sigamos porque el concepto que sigue a esto, digamos, es fresca, contemporánea, moderna y dinámica. 4 conceptos son los posteriores. De ahí para abajo, todos tienen menos de 10 en repetición. Pero lo importante, creo yo, son los 4 primeros. Para tener una idea y para dejarle una reflexión, piensen ustedes qué pasaría si estos grupos de 4 conceptos clave los buscamos en Google como conjunto y vemos qué nos devuelve. ¿A qué se está refiriendo todo este marco conceptual? Lo hice para compartirlo con ustedes. Puse estos 4 conceptos en Google a ver qué me devolvía. Y me devolvió, curiosamente, arriba pueden ver que están los 4 conceptos, me devolvió un desinfectante anti-COVID. Entonces dije, bueno, por último, tiene que ver con la contingencia, por último. Pero mira, no sé si alguien se está riendo en este momento, está llorando o está sufriendo, porque es muy extraño esta forma de exponer, pero yo al menos no, lo que quiero hacer no es burlarme, lo que quiero hacer es invitar a la reflexión, insisto. Invitar a la reflexión respecto de qué es lo que está pasando en términos conceptuales, qué es lo que está pasando en términos culturales con la tipografía. Luego fui a buscar los otros 4 y apareció ya una fresca, contemporánea, moderna y dinámica, y apareció una arquitectura muy, muy cool, ¿no es cierto? Muy, muy, muy de nuestros tiempos, con mucha iluminación. Sí, bueno.
Así que bueno, dejo la reflexión, dejo abierto para el margen y la puerta para que puedan hacer consultas o lo que quieran. Ha sido un gran placer. Muchas gracias, Roberto. Excelente presentación, muy interesante la metodología que utilizaron para el estudio. Y además que deja muy claro la importancia de la tipografía en el diseño de comunicación visual y en qué estamos ahora, ¿cierto?, con la tipografía chilena. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas, porque estamos ya justito para el siguiente invitado. Pero te queremos agradecer tu presentación, súper interesante. Muchas gracias.